Continuando con los ejercicios de eliminación por sustitución, vamos a resolver el ejercicio 2 del ejercicio 177 de álgebra de Baldor. Para esto, primero empezamos nombrando las ecuaciones y a esta le vamos a llamar ecuación 1 y a la de abajo le vamos a llamar ecuación 2. Lo primero que tenemos que hacer es despejar una de las letras, ya sea X o sea Y. En este caso lo que vamos a hacer es despejando X en ecuación 1. Me quedaría como 5X igual a menos 1. 7Y está positivo, lo pasamos del otro lado como menos 7Y. Ahora despejamos X, está multiplicando el 5, pasaría dividiendo y me quedaría, aquí es 1, le voy a corregir. Aquí es 1, ¿sí? Ya le había puesto yo 7. Entonces aquí es 1, entonces me quedaría X igual a menos 1 menos 7Y sobre 5, ¿sí? Ahora vamos a sustituyendo el valor X en ecuación 2. Entonces me quedaría menos 3 que multiplica a X, pero X vale menos 1 menos 7Y sobre 5 más 4Y igual a menos 24. Aquí como tenemos un miembro con un denominador 5, tenemos que multiplicar la ecuación por 5 para poderlo quitar. ¿Y por qué hacemos esto? Esto se hace para conservar la igualdad de la ecuación, es decir, que no cambie nada. Entonces vamos a multiplicar por 5 toda la ecuación y lo indicamos, menos 1 menos 7Y sobre 5 más 5 que multiplica 4Y igual a menos 24 que multiplica a 5. Ahora sí, 5 que multiplica y 5 que divide se hace 1 y me quedaría este que multiplica lo que está aquí adentro de este signo de agrupación que es un paréntesis. Entonces menos por menos me da más, 3 por 1, 3. Menos por menos me da más, 7 por 3, 21. 21 Y. Voy a corregir esto porque parece un 4. ¿Sí? Entonces me quedaría 21 Y. Más 5 por 4 me da 20 Y igual. Menos por más me da menos 5 por 4, 20. Y llevamos 2. 5 por 2, 10 y 2 son 12. Ahora vamos a reducir lo que son términos semejantes. Entonces me quedaría 41Y es igual a menos 120. Pasamos este más 3 del otro lado, quedaría como un menos 3. Entonces 41Y, me salió esto, déjenme quito esta nota porque ya, a ver, listo, ya lo quité. Ahora continuamos. 41Y es igual a menos 123. Ahora vamos a despejar Y. Y es igual a menos 123 sobre 41. Si hacemos la división, esto nos daría menos 3. ¿Sí? Entonces nos quedaría como, déjenme acomodo esto para que se vea porque ya se me movió el pizarrón. Entonces nos quedaría que Y es igual a 3.
Ahora lo que tenemos que hacer una vez que obtuvimos este valor es encontrar el valor de x. Ahora vamos a sustituir el valor de y, vamos a sustituirlo en la ecuación 1 y me quedaría 5x más 7 que multiplica a y, pero y vale menos 3, igual a menos 1. Hacemos las operaciones que tenemos aquí indicadas y me quedaría más por menos, me da menos 7 por 3, 21, igual a menos 1. Ahora dejo la x solita y me quedaría 5x igual a menos 1. Este está negativo, lo paso del otro lado de la ecuación, me quedaría más 21. Entonces 5x es igual menos 1 más 21, me quedarían 20. Ahora despejo x es igual a 20 entre 5. El 5 aquí está multiplicando, lo paso del otro lado y pasa dividiendo. Y haciendo la división, 20 entre 5 me da 4. Entonces aquí obtengo el valor de x, que es 4. Y ahora vamos a hacer la comprobación. ¿Sí? Para la comprobación, pues vamos a sustituir los valores que obtuvimos, es decir, x y y en la ecuación que nosotros queramos. Por ejemplo, sustituyendo valores de x y y en ecuación 1. Y me quedaría 5 que multiplica a x, pero x vale 4, más 7 que multiplica a y, pero y vale menos 3, igual a menos 1. 5 por 4 me da 20, más por menos me da menos, 7 por 3 me da 21, igual a menos 1. 20 menos 21 me da menos 1, igual a menos 1. Entonces aquí nosotros estamos viendo que la ecuación ya la comprobamos y que los valores de y es y igual a menos 3 y x igual a 4. Y es así como llegamos al resultado final y haciendo su comprobación. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.